E y pi, las dos constantes más importantes de la matemática moderna, están en la Biblia. Más de un milenio antes de que los matemáticos del mundo descubrieran los valores de esas respectivas constantes con la misma precisión, el verdadero autor de la Biblia ya las había colocado allí. Veremos en este video cómo pi, codificada como 3.1415, aparece en Génesis 1.1, el primer versículo del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, y cómo e, codificada como 2.7183, aparece en Juan 1.1, el primer versículo del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. También veremos que la probabilidad de que ambos eventos hayan ocurrido por casualidad es menor a 1 en miles de millones, y comprenderemos por qué no pudo ser una casualidad. La pregunta que surgirá entonces es, si el autor de la Biblia conocía esos números más de 1000 años antes de que la humanidad los conociese, y se tomó la molestia de codificarlos allí con la intención de que solo en nuestra época comprendiésemos que ya los conocía, ¿quién es el verdadero autor de la Biblia? Esta serie de videos dura 1 hora en total y se divide en 7 episodios. Te recomiendo que la mires completa, pero si prefieres ir directamente a una parte puntual, este es el plan de sus 7 episodios. En el episodio 1, que corresponde a este video, veremos cuál es la importancia de las constantes E y pi para la matemática moderna, dónde aparecen en la Biblia, cómo están codificadas y cuál es la explicación bíblica de que fueran puestas con la intención de que solo fueran descubiertas cuando estuviera cerca el fin del mundo. En el episodio 2 hablaremos del antiguo arte de la gematría, el cual fue utilizado para codificar E y pi en la Biblia. En el episodio 3 explicaremos por qué es sorprendente que E y pi estén en la Biblia, por qué no encaja con todo lo que el hombre moderno cree saber hoy sobre la historia de la humanidad y por qué exige que el hombre moderno se replantee el modo en que ve el mundo. En el episodio 4 veremos cómo es que pi está en Génesis 1.1. En el episodio 5 veremos cómo es que E está en Juan 1.1. En el episodio 6 discutiremos si esto pudo ser casualidad o si hay otra explicación. Responderemos una por una a las objeciones que el hombre moderno aferrado a su visión del mundo hará para negarse a aceptar que E y pi están en la Biblia. En el episodio 7 hablaremos sobre lo que la Biblia dice a propósito del engaño en que estará sumida la humanidad cuando se acerque el fin del mundo. Hace poco más de 250 años, el matemático suizo Leonhard Euler descubrió y publicó una de las más notables fórmulas en la historia de las matemáticas. La fórmula de Euler relacionaba de un modo inesperado a la función exponencial con las funciones trigonométricas, seno y coseno, o lo que es lo mismo, a las funciones más importantes de dos áreas hasta entonces completamente distintas de las matemáticas. Por un lado, la aritmética y el análisis infinitesimal, y por el otro, la trigonometría y la geometría. Él mismo hizo una observación. Si en su fórmula se consideraba el caso en que el ángulo θ vale pi, entonces se obtenía una igualdad matemática, conocida hasta hoy en su honor como identidad de Euler, y considerada unánimemente entre los matemáticos de hoy como la más bella de todas las fórmulas matemáticas, porque relaciona del modo más inesperado a 5 de los números más importantes de las matemáticas: 0, 1, i, e y pi. Sin adentrarnos en detalles técnicos, observemos que el encanto de esta fórmula radica en el modo inesperado en que, a través del número complejo i, se conectan las dos constantes irracionales más importantes de las matemáticas, E y pi. El resultado fue tan sorprendente en su tiempo que es en honor de Euler que hoy el número E se designa con esa letra, E, la primera de su nombre. Pero aún más sorprendente es el hecho de que 1500 años antes de que naciera Euler, estas dos constantes ya estaban en la Biblia. Esas dos constantes que son el eje de su famosa identidad. Esas dos constantes que son los dos números irracionales más importantes de las matemáticas, presentes en decenas de fórmulas fundamentales de varias ciencias, lo que es decir, presentes en casi todas las descripciones matemáticas que la ciencia moderna hace del universo, fueron puestas en la Biblia y no fueron puestas para que las vieran los hombres de siglos pasados. ¿Cómo podrían haberlas visto en tiempos en que ni siquiera sospechaban que existía el número E? Fueron puestas por el verdadero autor de la Biblia, Yahvé, como una señal para nosotros en el tiempo final de la historia del mundo. Una señal que nos indica que la Biblia no es la creación cultural de un pueblo, sino que este pueblo fue realmente elegido por Dios para recibir un mensaje que transmitió al resto de la humanidad. Cabría preguntarse por qué ponerlas para que fueran vistas solo al final de los tiempos. Es un tema recurrente en la profecía bíblica, especialmente en el libro de Daniel y en el Nuevo Testamento, que la comprensión del plan de Dios y de su mensaje estaría parcialmente sellada hasta el tiempo del fin.
Solo cuando el fin del mundo estuviera próximo, muchas señales que habían estado hasta entonces ocultas serían reveladas, y muchas profecías y pasajes bíblicos difíciles o de interpretación polémica o dudosa serían finalmente comprendidos. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, las señales se multiplican, y lo que antes no era visible ahora lo es. Y la Biblia fue escrita de tal modo que una vez que se hace visible una señal, resulte inequívoco que dicha señal viene de Dios y no es una casualidad. ¿Dónde están E y Pi en la Biblia? Como ya veremos en detalle, el número pi está codificado en Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia y del Antiguo Testamento. El número e está codificado en Juan 1:1, el primer versículo del Evangelio de Juan, y como veremos, un versículo muy especial en muchos sentidos, que podría considerarse como el inicial del Nuevo Testamento. Estos dos números están codificados mediante el antiguo arte de la gematría, por el cual las letras de los alfabetos antiguos tenían asignado valor numérico, haciendo así que toda letra, palabra o frase escrita en hebreo o griego, las lenguas en que respectivamente fueron escritos el Antiguo y el Nuevo Testamento, se asocien a valores numéricos. Veremos más adelante cómo se computan los valores de gematría para letras, palabras y versículos bíblicos, y cómo por esta vía se puede llegar al valor de pi para el versículo Génesis 1:1 y al valor de e para el versículo Juan 1:1. ¿Cómo asegurar que no se trata de una casualidad? En esta cuestión distingamos entre creyentes y no creyentes. Si crees en Dios, no tienes más que recordar que la palabra casualidad no existe en idioma hebreo. Nada ocurre por casualidad en la Biblia, por lo cual puedes estar seguro de que fue Yahvé quien puso esas dos constantes en esos dos versículos. Si no eres creyente, entonces considera las probabilidades. Como veremos, el evento combinado de que pi y e aparecieran por casualidad en esos dos versículos tiene una probabilidad menor a 1 en 1000 millones. Es mucho más fácil ganar la lotería, pero por supuesto, si eliges no creer, siempre puedes apostar por la remotísima chance de que todo sea un accidente. Recuerda al apostar que lo que está en juego no es un trago, un boleto de lotería, ni tampoco tu vida actual, sino algo mucho más importante y irreversible en sus consecuencias: ¿dónde vas a pasar la eternidad?